such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies today trying to copy Europe. You know, they copied Europe. It's not going to work out well for Europe either, and it's not going to work. El 2025 comenzó con promesas de expansión en la cooperación militar entre la India y Estados Unidos. Las reuniones de alto nivel entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Donald Trump, acompañadas de conversaciones con el vicepresidente Chadi Vance y delegaciones de defensa estadounidenses, dibujaban un futuro en el que Nueva Delhi sería un socio clave en la estrategia del Indo-Pacífico. Desde 2008, la India había invertido más de $20.000 millones en equipos estadounidenses, desde transportes C-17 Globemaster y aviones de patrulla marítima P-8I, hasta helicópteros Apache y Chinook, artillería avanzada y sofisticados sistemas de vigilancia. El siguiente paso parecía lógico: la adquisición de cazas furtivos F-35 por un valor de $3.600 millones, un salto cualitativo en sus capacidades aéreas y un símbolo de confianza mutua. Sin embargo, la alianza sufrió una fractura abrupta. La chispa no fue un desacuerdo militar, sino un pulso energético. Washington observaba con creciente incomodidad cómo la India mantenía un alto volumen de importaciones de crudo ruso a precios descontados incluso en plena campaña occidental de sanciones contra Moscú. En el tercer año de la guerra en Ucrania, Nueva Delhi había gastado cerca de $49.000 millones en petróleo ruso, refinándolo para consumo interno y, en algunos casos, reexportando productos derivados. Para la Casa Blanca, aquello suponía una erosión directa de la estrategia de sanciones. Trump y su secretario del Tesoro Scott Bessent consideraron esta conducta como un desafío frontal. El presidente la calificó de inaceptable, y Bessent acusó a la India de no actuar como un actor global responsable. La respuesta fue inmediata: aranceles del 25% sobre bienes indios, duplicados poco después hasta el 50%. El mensaje era inequívoco: cortar el suministro de crudo ruso o afrontar un castigo económico severo. Lejos de ceder, el gobierno indio defendió su derecho soberano a garantizar el suministro energético más ventajoso, recordando que otros aliados de EU también compraban energía rusa de forma indirecta. La escalada se volvió política y estratégica. Trump amenazó públicamente con aplicar el mismo régimen arancelario a todos los miembros de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que mantuvieran vínculos energéticos con Moscú. En este clima, el acuerdo del F-35 se convirtió en la primera víctima visible. Nueva Delhi canceló la compra, advirtiendo que bajo las condiciones actuales no estaba dispuesta a comprometerse con un contrato que la haría más dependiente de un socio que le imponía sanciones comerciales. La decisión no solo cerró la puerta a una adquisición clave para la modernización de la Fuerza Aérea India, sino que abrió la posibilidad de que el país optara por alternativas rusas o chinas de quinta generación como el Su-50QT o el J-31, reforzando un eje militar ajeno a la órbita estadounidense. El impacto fue inmediato en Washington. El F-35 no es solo un avión, sino un ecosistema tecnológico que asegura décadas de ingresos en mantenimiento, entrenamiento y actualizaciones. Perder a la India como cliente significaba ceder terreno a competidores y reducir la interoperabilidad militar en una región donde China expande rápidamente su presencia. Además, la geografía india, crucial para el seguimiento de actividades chinas y pakistaníes, se volvía menos accesible para la inteligencia estadounidense. En este contexto, el riesgo para la arquitectura de seguridad del Indo-Pacífico creció. Sin la India como contrapeso sólido a Pekín, la estrategia estadounidense para garantizar la libre navegación y mantener una red de alianzas cohesionada en la región quedaba debilitada. El propio Quad, integrado por EU, India, Japón y Australia, corría el riesgo de perder peso como herramienta de disuasión frente a las ambiciones chinas. Lo que parecía una disputa comercial se transformó en un replanteamiento de alianzas con Nueva Delhi
evaluando hasta qué punto su futuro estratégico debería seguir vinculado a Washington o pivotar hacia asociaciones más alineadas con sus intereses energéticos y de soberanía. Y mientras en Asia se abría esta grieta en Europa, empezaba a gestarse otra que podría ser igual de preocupante para EU, una que pondría en entredicho la cohesión de la OTAN y su hegemonía en el mercado global de defensa. El distanciamiento de la India no es un episodio aislado, sino parte de una reconfiguración geoestratégica más amplia que podría inclinar el equilibrio del Indo-Pacífico hacia un bloque menos dependiente de Washington. La cancelación del acuerdo por los F-35 no solo dejó a la Fuerza Aérea India sin el que habría sido su primer caza furtivo, sino que abrió la puerta a negociaciones con Moscú y Pekín que hace apenas un año parecían improbables. En los pasillos diplomáticos de Nueva Delhi ya se habla de reforzar los programas conjuntos con Rusia, como la producción del Su-57E o incluso la adquisición del Su-75 Checkmate, cuando esté disponible, además de explorar tecnologías chinas como el FC-31. Este viraje coincide con una mayor interacción de la India dentro de los BRICS, una organización que históricamente había manejado con cautela para no alienar a Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo clima de tensión comercial y política ha reducido los incentivos para mantener ese equilibrio. La última cumbre de los BRICS en Johannesburgo mostró señales claras. Modi participó activamente en discusiones sobre monedas alternativas al dólar para el comercio internacional y sobre proyectos de defensa tecnológica compartida entre miembros del bloque. Para Washington, este escenario es preocupante por varias razones. En primer lugar, la India es el único país de la región con el peso demográfico, económico y militar, capaz de contrarrestar de forma significativa la influencia china en el Océano Índico. Un acercamiento de Nueva Delhi a Moscú y Pekín podría significar que los puertos indios antes abiertos a operaciones logísticas estadounidenses comiencen a dar cabida a buques de guerra rusos o chinos, alterando de raíz la dinámica naval de la zona. En segundo lugar, existe el riesgo de que la cooperación en inteligencia se deteriore. La posición geográfica de la India ideal para monitorear los movimientos militares de China y Pakistán es un activo que podría volverse inaccesible para los servicios estadounidenses. Esto limitaría la capacidad de Washington para anticipar crisis regionales y para coordinar respuestas rápidas con sus aliados. Además, el mercado de defensa sufre una redistribución potencialmente irreversible. Las adquisiciones indias han sido una fuente crucial de ingresos para fabricantes estadounidenses como Lockheed Martin o Boeing, y no solo por la venta inicial, el ciclo de vida de estos sistemas asegura contratos de mantenimiento, modernización y entrenamiento durante décadas. La entrada de proveedores rusos, franceses o incluso chinos podría desplazar a Estados Unidos de este espacio, afectando también a la cadena de suministro y reduciendo el peso del dólar en transacciones internacionales de defensa. A nivel regional, el giro indio podría inspirar a otros países a adoptar posturas más independientes frente a Washington. Vietnam, Indonesia o incluso Filipinas, todos con intereses en mantener relaciones multifacéticas, podrían ver en la estrategia india un modelo para negociar desde una posición más autónoma. Este efecto de demostración sería especialmente sensible para la política estadounidense en un momento en que busca consolidar un frente común frente a China. Dentro de la India, la narrativa oficial presenta la ruptura como un acto de defensa de la soberanía económica y estratégica. Los medios afines al gobierno destacan que el país no cederá ante presiones externas que comprometan su acceso a energía asequible fundamental para sostener su crecimiento. La opinión pública sensible a cualquier percepción de imposición extranjera ha recibido positivamente la postura firme de Modi, reforzando su capital político de cara a las próximas elecciones. Pero las implicaciones van más allá de la retórica nacionalista. Si Nueva Delhi formaliza acuerdos con Moscú para el suministro y coproducción de cazas avanzados,
Esto podría llevar a ejercicios militares conjuntos más frecuentes, integración de sistemas de defensa aérea y hasta coordinación en escenarios de seguridad marítima. Todo ello crearía una red de interoperabilidad con actores que compiten directamente con Estados Unidos en la arena global. Mientras tanto, en Washington, analistas y estrategas debaten cómo reconducir la relación. Algunos proponen una relajación de las medidas arancelarias para recuperar la confianza india. Otros, en cambio, creen que la línea dura es necesaria para enviar un mensaje claro a cualquier aliado que desobedezca sanciones clave. Lo cierto es que mientras se busca una solución, el tiempo juega a favor de los rivales estratégicos de Estados Unidos. El panorama que se abre no solo afecta al Indo-Pacífico. En el otro extremo del mapa, Europa comienza a mostrar síntomas similares de desafección hacia la industria armamentística estadounidense, con decisiones que podrían multiplicar el impacto de lo ocurrido con la India y acelerar un cambio de paradigma en las alianzas militares occidentales. En Europa, el primer golpe llegó desde Madrid. España, miembro de la OTAN y guardián de dos puntos geoestratégicos vitales, la entrada al Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y el acceso al Atlántico Norte, llevaba décadas cooperando estrechamente con Estados Unidos en materia de defensa. El país ha hospedado activos navales norteamericanos, participado en misiones conjuntas y adquirido sistemas de armamento de fabricación estadounidense. La compra prevista de los cazas furtivos F-35 se consideraba una pieza clave para mantener esa colaboración al tiempo que integraba a España en la cadena logística y tecnológica del aparato durante los próximos 40 años, entrenamiento de pilotos, mantenimiento, piezas de repuesto, actualizaciones de software y la integración de armamento avanzado. Pero ese plan se desmoronó. El gobierno español anunció oficialmente que no seguiría adelante con el programa de adquisición del F-35. En su lugar optó por centrar su inversión en dos proyectos de origen europeo, el Eurofighter Typhoon, que ya opera en sus fuerzas aéreas, y el Future Combat Air System FTAS, un ambicioso proyecto franco-alemán español que pretende desarrollar un sistema de combate aéreo de nueva generación. La decisión implica una inversión de 10.500 millones de euros, aproximadamente 12.000 millones de dólares, que fluirán principalmente hacia la industria de defensa europea. No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria. En los pasillos del Ministerio de Defensa en Madrid, se subraya que esta es una apuesta por la soberanía estratégica europea. El objetivo es reducir la dependencia de sistemas controlados por Washington que pueden verse condicionados por decisiones políticas unilaterales, sanciones o restricciones tecnológicas. En un contexto de creciente tensión comercial y diplomática con Estados Unidos, bajo la administración Trump, esta independencia cobra un valor simbólico y práctico. El trasfondo de esta ruptura también se explica por el clima general que impera en las relaciones transatlánticas. Los aranceles aplicados por Trump a productos europeos, incluidos los españoles, han erosionado la confianza. Además, la experiencia de algunos aliados con programas estadounidenses, en los que las actualizaciones de software o el suministro de piezas podían bloquearse por razones políticas, ha alimentado un debate interno sobre la necesidad de contar con sistemas sin interruptor externo. La decisión española encaja con una tendencia más amplia en Europa, el impulso de proyectos conjuntos que no dependan del beneplácito de Washington. El FTAS, por ejemplo, no es solo un avión, sino un ecosistema de drones, sensores y sistemas de comunicación cifrada que integrará las capacidades de combate aéreo en un marco europeo. Este enfoque pretende garantizar que ante cualquier crisis política, las Fuerzas Armadas de los Estados miembros puedan operar sin restricciones impuestas por un tercero. Para Estados Unidos, la pérdida de un contrato como el del F-35 en España no es solo una cuestión económica, aunque supone renunciar a miles de millones en ventas y mantenimiento, sino estratégica. Un aliado con menos interoperabilidad en equipos clave
significa más complejidad en operaciones conjuntas de la OTAN. Las misiones aéreas combinadas requerirán adaptaciones técnicas comprometiendo la rapidez y eficacia de la respuesta aliada. La Casa Blanca y el Pentágono han tratado de minimizar la repercusión de esta decisión, pero en privado funcionarios estadounidenses reconocen que es una señal preocupante. España no es un socio periférico. Su posición geográfica, sus bases militares y su control de rutas marítimas esenciales la convierten en un actor insustituible. Si un país así decide apartarse de la línea de armamento estadounidense, otros podrían seguir el ejemplo. Y de hecho no hubo que esperar mucho para que la siguiente señal llegara desde un lugar aún más inesperado. Una nación que, aunque famosa por su neutralidad, había dado un paso histórico hacia una colaboración militar estrecha con Washington, pero que ahora se replantea ese compromiso de forma abrupta. Suiza, tras firmar uno de los contratos de defensa más grandes de su historia, empieza a debatir si anularlo por completo. Suiza, conocida por su neutralidad y por evitar alinearse en conflictos internacionales, sorprendió en 2022 al firmar un contrato histórico, la compra de 36 cazas F-35A, por un valor de 7.300 millones de francos suizos, unos 9.100 millones de dólares. Para un país cuya política exterior se basa en la discreción y la independencia, el acuerdo representaba un cambio significativo, vinculado no solo a la adquisición de tecnología de última generación, sino también a décadas de cooperación en entrenamiento, mantenimiento y actualizaciones con el Pentágono y Lockheed Martin. Sin embargo, apenas 3 años después, el futuro de ese contrato se tambalea. Las razones son múltiples y se combinan en un cóctel político explosivo. Por un lado, las medidas arancelarias impuestas por la administración Trump han golpeado las exportaciones suizas con tarifas que alcanzan hasta el 39% en ciertos productos clave. Esta presión económica ha generado un fuerte malestar en el Parlamento de Berna, donde algunos legisladores cuestionan la lógica de premiar a un socio que aplica sanciones comerciales punitivas, mientras exige compromisos multimillonarios en defensa. Por otro lado, lo que inicialmente se presentó como un contrato de precio cerrado ha comenzado a inflarse. Según estimaciones recientes, el coste podría aumentar hasta en 1.500 millones de francos suizos adicionales, aproximadamente 1.900 millones de dólares, debido a ajustes en la configuración, la inflación y cambios en las condiciones del suministro. En un país donde las compras militares de gran envergadura suelen someterse a referéndum, este incremento es dinamita política. La opinión pública suiza, ya de por sí escéptica respecto a la participación del país en programas de armamento extranjeros, ve el F-35 como una inversión arriesgada y con posibles condicionantes externos. Los detractores argumentan que depender de sistemas controlados por Estados Unidos expone a Suiza a vulnerabilidades políticas y técnicas, como la posibilidad de que se bloqueen actualizaciones o repuestos por razones ajenas a su propia seguridad nacional. En los círculos militares suizos, no obstante, la discusión es más compleja. El F-35 ofrece capacidades de sigilo, sensores avanzados y una interoperabilidad con aliados occidentales que ningún otro avión puede igualar actualmente. Renunciar a él significaría replantear todo el concepto de defensa aérea para las próximas décadas y buscar alternativas que probablemente no alcancen el mismo nivel tecnológico. Para Washington, perder a Suiza como cliente sería un golpe tanto simbólico como económico. Aunque no es miembro de la OTAN, su ubicación en el corazón de Europa y su papel en la diplomacia internacional la convierten en un socio con influencia. Mantener un contrato de este calibre no solo es un asunto de ventas, sino una forma de garantizar que Berna permanezca conectada a la red de defensa occidental. Pero la presión interna en Suiza crece, y los partidos más críticos con el acuerdo están capitalizando el descontento popular para impulsar un referéndum que podría dar al traste con el proyecto.
Si eso ocurre, se confirmaría una tendencia inquietante para Estados Unidos. Incluso países con una larga tradición de cooperación en defensa están dispuestos a distanciarse cuando la relación se percibe como económicamente desfavorable o políticamente intrusiva. La cuestión ahora no es solo si Suiza mantendrá o cancelará el contrato, sino qué mensaje enviará esa decisión al resto de Europa y al mundo. Y es que cada cancelación, ya sea en Asia o en Europa, alimenta un efecto dominó, que amenaza con reconfigurar alianzas y mercados en favor de competidores estratégicos. Un fenómeno que ya empieza a sentirse en el corazón mismo de la OTAN. La combinación de las cancelaciones en India-España y la posible marcha atrás de Suiza dibuja un escenario inédito para la política de defensa estadounidense. Cada uno de estos casos, aunque motivado por contextos distintos, transmite un mensaje común: la disposición de importantes socios y potenciales clientes a desafiar la primacía militar y comercial de Washington cuando sus propios intereses económicos, estratégicos o políticos se ven amenazados. En el seno de la OTAN, esta tendencia podría tener un impacto directo sobre la cohesión operativa. Una de las principales ventajas del bloque ha sido la interoperabilidad derivada del uso de sistemas de armamento comunes, con el F-35 como punta de lanza. La entrada de más cazas, Eurofighter, el desarrollo del FCAS y la posible adquisición de aviones no estadounidenses por parte de otros aliados implica que en futuras operaciones conjuntas, las fuerzas aéreas trabajarán con plataformas distintas, requiriendo protocolos más complejos y reduciendo la eficiencia en el campo de batalla. Este cambio también abre espacios para que otros proveedores, rusos, chinos, europeos independientes o incluso turcos, coloquen sus productos en mercados tradicionalmente dominados por Estados Unidos. La pérdida de contratos de alto valor no solo erosiona los ingresos de empresas como Lockheed Martin o Boeing, sino que también reduce el efecto de anclaje estratégico que supone atar a un país a una cadena de suministro estadounidense durante décadas. Con menos dependencias tecnológicas, los gobiernos tienen mayor libertad para tomar decisiones políticas contrarias a los intereses de Washington sin temer represalias en el suministro de repuestos o actualizaciones. El efecto dominó podría expandirse más rápido de lo previsto. Países como Canadá, Noruega o incluso Australia, todos compradores actuales de F-35, están observando atentamente la escalada de costes, las tensiones políticas y el surgimiento de alternativas regionales. En paralelo, naciones fuera de la OTAN pero con lazos cercanos a Estados Unidos como Japón o Corea del Sur ya han empezado a invertir en programas propios de aviones de combate de nueva generación, con la vista puesta en reducir la dependencia futura de proveedores externos. Para Rusia y China, cada cancelación es una oportunidad estratégica. Moscú no solo busca vender sus cazas avanzados como el Su-57E o el Su-75, sino también forjar acuerdos de coproducción que consoliden alianzas a largo plazo. Pekín, por su parte, ofrece plataformas como el J-31 a precios competitivos empaquetadas con transferencias de tecnología que muchos países no obtendrían de Estados Unidos. Ambos actores saben que una presencia más fuerte en mercados clave implica también un mayor acceso político y militar en regiones donde compiten directamente con Washington. El panorama global de defensa parece así entrar en una fase de multipolaridad más marcada, donde ningún proveedor, ni siquiera Estados Unidos, puede asumir la lealtad automática de sus clientes. En este nuevo contexto, la capacidad de influir dependerá tanto de la competitividad tecnológica como de la flexibilidad política y económica para adaptarse a las necesidades de cada socio. En última instancia, lo que está en juego no es solo la venta de cazas o la firma de contratos, sino el modelo mismo de alianzas que Estados Unidos ha construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si más países siguen el camino de la India, España o Suiza, podríamos estar presenciando el inicio de un reajuste histórico en el equilibrio de poder militar global. La pregunta que queda en el aire
es: ¿será capaz Washington de reformular su estrategia para retener su liderazgo o asistiremos a una dispersión definitiva de su influencia en favor de un mundo de alianzas más fluidas y menos previsibles?